Mi nombre es Ethan Michey y nunca imaginé que mi vida pudiera cambiar tan drásticamente en un instante, pero así fue. En un momento, estaba viviendo la vida que conocía, arraigado en el mundo familiar que me rodeaba. Al siguiente, fui transportado a un reino más allá de cualquier comprensión que jamás hubiera tenido. Lo que experimenté durante esa breve pero profunda separación de la realidad desafía toda descripción. Encontré maravillas que eran imposibles de explicar y revelaciones tan alarmantes que me sacudieron hasta lo más profundo. Fue entonces cuando conocí a Jesús, y él me advirtió sobre el peligroso camino que está tomando nuestro país, un camino estrechamente vinculado a la tecnología, la marca de la bestia, figuras como Derek Shaw y el papel del presidente de los Estados Unidos. Ahora, siento una urgencia profunda e innegable de compartir todo lo que experimenté, de transmitir el mensaje que recibí. Permítanme llevarlos de regreso al momento en que todo cambió. Era un día común y corriente, muy parecido a cualquier otro. Estaba en mi casa en Portland, Oregón, terminando algunos trámites, sintiéndome un poco más cansado de lo habitual, pero sin pensar en ello. No tenía ni la menor idea de que algo profundo estaba a punto de ocurrir. Entonces, de repente, un dolor agudo y punzante me atravesó el pecho, una sensación tan intensa que me obligó a soltar los papeles que tenía en las manos. Mi visión empezó a nublarse, y en cuestión de segundos, todo mi cuerpo pareció arder con un calor insoportable. Cada músculo se sentía como si se hubiera congelado, paralizado en su sitio. El pánico se apoderó de mí mientras intentaba gritar pidiendo ayuda, pero mi cuerpo me había traicionado. El corazón me latía con violencia en el pecho, a un ritmo errático, antes de que todo se oscureciera de repente, como si se hubiera accionado un interruptor que me cortara los sentidos. En el abismo que siguió, me perdí en un mar de confusión. Mis oídos zumbaban con un sonido ensordecedor y mis pensamientos se sentían fragmentados, como piezas de un espejo roto. Cada intento de respirar era inútil, como si mis pulmones hubieran dejado de funcionar. El dolor me consumía por completo y abrumaba cada fibra de mi ser. Pero en medio de esa agonía, ocurrió algo inesperado, sentí que me separaba de mi cuerpo. Aún podía sentir el dolor, pero me sentía separado de él, como si lo estuviera observando desde la distancia. Fue entonces cuando me di cuenta de algo escalofriante: podría estar muriendo. El terror me agarró como un tornillo de banco, pero luché contra él con todas las fuerzas que me quedaban. El miedo me paralizaba y perdí la noción del tiempo. No podía decir si había estado en ese estado durante unos segundos o una eternidad. Luego, tan rápido como había llegado el dolor, comenzó a desvanecerse. Era como si nunca hubiera estado allí. Sentí una repentina e inexplicable ingravidez, una sensación diferente a todo lo que había experimentado antes. Y en ese momento, supe que algo había cambiado. Ya no estaba en mi cuerpo. Había trascendido el reino físico y el mundo que me rodeaba era una confusión de energía caótica. Podía ver mi cuerpo inmóvil debajo, pero me sentía como si flotara sobre él, desconectado, libre y aterrorizado a la vez. Podía ver que alguien había llamado al 911, sus acciones frenéticas y urgentes. Noté que una vecina, Maya Thompson, entraba corriendo, seguida por la llegada de los paramédicos. Sus voces transmitían una sensación de urgencia, pero no podía entender bien sus palabras. Mientras hablaban entre ellos, traté de unirme a la conversación, pero me parecía que hablábamos idiomas completamente diferentes, como si estuvieran operando en una longitud de onda a la que no podía llegar. En ese momento, me encontré suspendida entre dos estados de ser, presente y distante. Una profunda quietud se apoderó de mí, un apaciguamiento de mis pensamientos. Mi pánico, que antes me abrumaba, se desvaneció lentamente en una extraña sensación de desapego. Era como si hubiera salido de mí misma, convirtiéndome en una simple observadora de una historia que alguna vez había sido mía. Los vi trabajar en mi cuerpo, realizando RCP con precisión metódica. Estaban gritando los tiempos, administrando descargas con las palas, hablando urgentemente sobre mi pulso. Había una desesperación palpable en sus acciones,
pero no sentí ninguna conexión con ella, ni miedo ni tristeza. Curiosamente, sentí lástima por ellos, porque sus frenéticos esfuerzos parecían inútiles a mis ojos. Sin embargo, no sentí ninguna angustia personal. Era como si ya hubiera pasado el punto de no retorno, como si fuera una espectadora en un momento en el que ya no tenía un lugar. De repente, me sentí envuelta por un resplandor suave y cálido. Al principio, era una luz tenue, casi imperceptible, pero rápidamente se hizo más fuerte, envolviéndome en su suave abrazo. El terror de la situación comenzó a desvanecerse en una calma sorprendente, una aceptación silenciosa que me invadió. Todo lo que alguna vez me había parecido tan urgente, mis preocupaciones diarias, mi horario, las tareas que alguna vez me habían parecido monumentales, ahora parecía tan trivial, tan insignificante en el gran esquema de las cosas. En ese breve y fugaz momento de existencia, comprendí, tal vez por primera vez, cuán frágil es realmente la vida. Mientras aún podía ver mi forma física allí tendida, inmóvil, sentí un tirón inesperado, una fuerza invisible que me guiaba suavemente hacia arriba, llevándome hacia algo mucho más allá del mundo que conocía. Era una sensación de liberación, de avanzar hacia algo más grande, algo que nunca antes había comprendido por completo. Flotaba sobre mi propio cuerpo, tratando de darle sentido a la escena ante mí. La confusión que se arremolinaba en mi mente era casi imposible de articular, pero al mismo tiempo, había una extraña sensación de familiaridad. Sabía, sin lugar a dudas, que ya no estaba en un estado normal de ser. Mi forma terrenal yacía abajo, pero yo estaba en otro lugar completamente distinto, en un lugar que aún no podía comprender del todo. Mientras los paramédicos continuaban con sus esfuerzos abajo, cada segundo parecía alargarse, distante y distante, como si estuviera viendo la escena a través del grueso cristal de un espejo unidireccional. Y mientras observaba, noté que todo a mi alrededor, la habitación, mi cuerpo, el movimiento frenético de los paramédicos, parecía carecer de la energía vibrante que alguna vez tuvo. No era que estuviera oscuro, sino que los colores, la vida, parecían apagados. En contraste, me sentía ligero, casi ingrávido, como si estuviera flotando, libre del peso del mundo de abajo. En lugar de sentir miedo o ansiedad, sentí una abrumadora sensación de curiosidad. ¿Dónde estaba? ¿Qué me estaba pasando? Y, lo más sorprendente, ¿por qué me sentía tan tranquilo, tan sereno ante un momento tan caótico? En ese espacio suspendido, el tiempo parecía ralentizarse y sentí un cambio sutil. El ruido y la conmoción en la habitación comenzaron a desvanecerse en la distancia, reemplazados por una suave sensación de tirón, como si algo me alejara suave pero insistentemente de la escena. No me resistí. Se sentía natural, como si en lo más profundo de mí supiera que esto no era un final sino una transición, un cruce hacia algo nuevo. Aunque nunca había muerto antes, al menos no en mi memoria consciente, no había ningún instinto para luchar contra eso. El mundo de los vivos parecía desvanecerse, como si se me estuviera escapando de las manos. No recuerdo una puerta o portón físico, pero había una innegable sensación de que estaba cruzando de un reino a otro, traspasando el umbral de lo que conocía. Los sonidos de los paramédicos, sus llamadas desesperadas y sus intentos de reanimación se fueron apagando hasta que lo único que quedó fue un profundo silencio. Pero no era un vacío, era un silencio lleno de posibilidades, como un cielo abierto que se extendía infinitamente ante mí. Mi conciencia se expandió y sentí que me adentraba en algo vasto, algo desconocido, como si estuviera entrando en un nuevo reino, uno que aún no podía comprender del todo, pero que me resultaba extrañamente acogedor. No era un espacio tangible, físico, sin paredes, sin techos, sin límites definidos como una habitación recién construida. En cambio, era un reino donde los pensamientos, las emociones y las experiencias se manifestaban en formas vívidas, casi tangibles. Cuanto más me adentraba, más consciente era de que algo extraordinario estaba sucediendo dentro de mí. Los miedos que una vez habían gobernado mi vida, las preocupaciones por el dinero, las relaciones, el fin inevitable, comenzaron a disolverse en la nada. Parecían tan pequeños,
tan insignificantes en ese lugar, como si fueran meras ilusiones que se desvanecían en el fondo. Sentí profundamente que formaba parte de algo mucho más grande, algo que existía más allá de los límites de la comprensión humana. Fue una comprensión reconfortante y aterradora a la vez. Me sentí humilde ante la magnitud de lo que había más allá del velo de la existencia diaria. Había pasado gran parte de mi vida atrapada en estrechos confines autoimpuestos, y ahora me enfrentaba a la inmensidad del universo, algo que no podía ni siquiera imaginar mientras estuve viva. En ese momento, comprendí cuán pequeñas habían sido mis preocupaciones anteriores. A medida que avanzaba, un cambio sutil pero innegable en la atmósfera me llamó la atención. Había un límite, aunque no de naturaleza física, sin embargo. No estaba marcado por ninguna barrera tangible, pero la energía a mi alrededor parecía cambiar. Cruzar ese límite fue una sensación monumental, como si estuviera pasando de una realidad a otra, de un universo a otra dimensión por completo. En el instante en que pasé ese umbral invisible, una profunda sensación de conocimiento se instaló en mi interior. Comprendí que volver a mi antigua vida, si es que era posible, no sería fácil. El mundo que había conocido, con todas sus complejidades y distracciones, parecía lejano ahora. Una profunda ola de aceptación me invadió y en ese momento, me di cuenta de que no había vuelta atrás. No tenía otra opción que rendirme a lo que se estaba desarrollando, abrazar lo desconocido. Aunque mi identidad como Daniel Pierce seguía intacta, había una sutil conciencia de que en ese lugar, los nombres y las etiquetas ya no tenían el mismo significado. Sentí que me estaba desprendiendo de las capas de lo que había sido, como si algo mucho más significativo y trascendente estuviera empezando a desplegarse. Más allá de ese límite, encontré un espacio que parecía infinito e íntimo a la vez, un lugar donde el concepto de tiempo y espacio parecía irrelevante. La noción misma de distancia estaba distorsionada. No estaba solo frente a mí, estaba a mi alrededor, abarcando todo de una manera que desafiaba toda explicación. Entonces, emergiendo de este vasto espacio, apareció un túnel radiante. La luz que emanaba de él no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No era simplemente brillante, sino que transmitía una calidez, una energía suave y nutritiva que me envolvía. Me parecía inteligente, como si la luz misma tuviera una conciencia entretejida en sus rayos, una sabiduría que se comunicaba conmigo en un lenguaje más allá de las palabras. Hice una pausa, permitiendo que mis sentidos se adaptaran a esta nueva realidad, mientras mi mente luchaba por comprender lo que se estaba desarrollando ante mí. No había miedo, ni vacilación. La luz era acogedora, su presencia era tranquilizadora, tierna y tranquilizadora. No sentía ningún peso físico, ni necesidad de respirar. Era como si la esencia misma de mi ser ya no estuviera atada por las limitaciones terrenales. En cambio, me sentía atraída hacia adelante, un suave tirón que me impulsaba a acercarme al pasaje luminoso que parecía prometer algo más allá de la existencia mortal. Aunque había una parte de mí que podría haber dudado, haberse retenido por precaución o miedo a lo desconocido, todo en este lugar me invitaba a seguir adelante. No había nada que temer aquí, solo calidez, solo una profunda sensación de bienvenida. A medida que me acercaba al túnel, comencé a sentir vibraciones, no de sonido, sino de energía pura. Era como si el aire a mi alrededor vibrara, resonando con un lenguaje que no podía entender del todo, pero que se comunicaba directamente con las partes más profundas de mi ser. Esas vibraciones parecían música, pero no del tipo que había conocido en la Tierra. No había instrumentos ni voces, pero la sensación en sí era armoniosa, como si la esencia misma de la luz me estuviera hablando, ofreciéndome la seguridad de que estaba en el camino correcto, de que este viaje estaba destinado a ser. Era una forma de comunicación diferente a todo lo que había experimentado antes. Traté de procesar la maravilla de lo que estaba sucediendo, pero la lógica y la razón parecían completamente inadecuadas ante esta experiencia abrumadora. A pesar de la confusión, tomé la decisión de entrar de lleno en el túnel. El movimiento no era exactamente un paso, era más como ir a la deriva, como si el aire a mi alrededor me llevara hacia adelante.
y en el momento en que entré, me consumió el calor y el amor, un abrazo que me hizo sentir como si hubiera regresado a casa después de una larga ausencia. La vida que una vez había conocido en la tierra, con todos sus problemas y luchas, ahora parecía un mundo de distancia. Por un momento fugaz, me pregunté si lo extrañaría, el mundo de los vivos. Pero, sorprendentemente, cualquier sensación de añoranza o nostalgia se vio eclipsada por la paz abrumadora que me inundó. Era como si finalmente hubiera encontrado el lugar al que realmente pertenecía, un lugar donde todo estaba en armonía, donde cada preocupación se desvanecía. En ese espacio, había una comprensión tácita de que estaba vislumbrando algo que innumerables almas a lo largo de la historia habían tratado de describir, un atisbo de la otra vida, de lo que hay más allá del mundo físico. A medida que me adentraba más en el túnel, la luz a mi alrededor se intensificó y comencé a notar siluetas vagas que se movían en los bordes de mi percepción. Estas figuras me parecían familiares, pero no estaban completamente nítidas. Sin embargo, podía sentir su presencia, y de alguna manera, sabía que me estaban guiando hacia algo más grande, algo mucho más allá de lo que jamás podría haber imaginado. Mientras viajaba por el túnel, estaba rodeada de presencias, informes pero inequívocamente reales. Su existencia era innegable, como si me estuvieran guiando a través del pasaje luminoso, asegurándose de que no me perdiera en este corredor radiante. Aunque no tenían rostro, sentí su presencia como si me estuvieran vigilando en silencio, ofreciéndome seguridad y apoyo. Podía percibir su compasión, seres que se preocupaban profundamente por mi viaje, tal vez seres queridos que habían fallecido o tal vez incluso figuras celestiales en una misión sagrada. En ese momento, el tiempo parecía irrelevante. No podía decir si había estado viajando durante segundos, minutos u horas. El paso del tiempo simplemente no importaba en ese lugar. El túnel parecía extenderse sin fin, pero, paradójicamente, parecía que pudiera colapsar en un punto singular. Era un reino donde la comprensión convencional del tiempo y el espacio lineales no tenía influencia. La luz que me envolvía no era solo iluminación, era una guía, que me conducía hacia lo que había más allá, y confié en ella con todo mi ser. Justo cuando me acomodé en la calidez de este viaje etéreo, se produjo un cambio. El túnel comenzó a disolverse y me encontré emergiendo en una vasta extensión abierta. No se parecía a nada que hubiera visto antes en la tierra, ni cielo ni paisaje. El entorno era fluido, ilimitado e indescriptible, su inmensidad se extendía más allá de los confines de todo lo que había conocido. En ese espacio, un pensamiento revoloteó por mi mente: ¿podría ser esto el cielo, o tal vez algún tipo de reino intermedio? Sin embargo, no tenía respuestas, solo la sensación de estar suspendido en un lugar más allá de la comprensión. Era como si estuviera parado en el borde de una pantalla panorámica, pero no era una exhibición visual común. Lo que vino fue simplemente una serie de imágenes, fue una experiencia inmersiva, cada recuerdo se desplegaba como una escena de una película, vívida y llena de emoción. No eran destellos aleatorios, sino momentos cuidadosamente seleccionados de mi vida, momentos que me formaron, momentos que me definieron. Lo que más me impactó fue la profundidad de estos recuerdos. No solo observé cómo se desarrollaban estos eventos, los viví de nuevo, con la intensidad y el peso emocional que habían tenido en el momento. Reviví los momentos en que fui amable, cuando lastimé a otros, cuando sentí alegría y cuando me sentí abrumada por la desesperación. Fue una revisión de mi vida al desnudo, y no solo desde mi perspectiva. En cada escena, pude sentir el impacto en quienes me rodeaban. Cuando dije palabras duras, sentí el dolor que causaron. Cuando ofrecí una mano de consuelo, experimenté el alivio y la gratitud de la persona a la que ayudé. Fue como si pudiera ver y sentir el mundo a través de los ojos de todas las personas a las que había afectado. No se trataba de una simple repetición visual, sino de una inmersión emocional profunda que me obligó a afrontar las consecuencias de mis actos. Esta intensa empatía me resultó desconcertante, pero también reveladora.
Me hizo darme cuenta de la frecuencia con la que había tomado mis acciones a la ligera, de que no había tenido en cuenta la profunda repercusión que mis palabras y acciones tenían en las vidas de los demás. Una escena en particular me hizo volver a mi adolescencia, cuando había desestimado el consejo de mi padre con solo poner los ojos en blanco. Observé su rostro, su sutil tristeza, y sentí el peso de ese momento, el dolor que había causado sin siquiera darme cuenta. En otra escena, me vi consolando a un amigo que acababa de perder a un ser querido. Al ponerme en su lugar, sentí que su dolor se convertía en consuelo, no porque yo tuviera las respuestas, sino porque simplemente había estado presente, ofreciendo atención y empatía en su momento de necesidad. Cada uno de estos recuerdos era crudo y sin filtros, y despertaba en mí un profundo sentido de responsabilidad. Vi cuántas veces había estado demasiado absorta en mis propias preocupaciones como para reconocer o responder a los paisajes emocionales de los demás. Cuanto más revivía esos momentos, más sentía una mezcla de vergüenza y gratitud. Vergüenza por las veces en las que no había demostrado amabilidad o comprensión, y gratitud por los momentos en los que había dado un paso adelante, ofreciendo amor y compasión de maneras que realmente importaban. No había juicios, ninguna voz externa que me condenara. No se trataba de castigos ni de recompensas, sino de comprensión. En ese espacio, no me evaluaba ningún poder superior. En cambio, se me daba la oportunidad de comprender la verdad que se encuentra en el centro de mi existencia, que cada acción, cada palabra, cada interacción, tiene un impacto en el mundo y en las personas que nos rodean. La revisión panorámica de mi vida no tenía como objetivo regañarme ni elogiarme, era una lección. Me estaba enseñando algo profundo, que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, importan mucho más de lo que a menudo nos damos cuenta. Mientras las lágrimas brotaban de mis ojos, si es que las lágrimas existían en este ámbito, comprendí plenamente el mensaje. Al reflexionar sobre el tapiz más amplio de mi existencia, comencé a ver cómo cada hilo, ya fuera tejido a partir de momentos de alegría o de tristeza, era parte integral de un patrón mucho más grande. Cada acción, cada decisión que tomaba, parecía reverberar mucho más allá de mi propia experiencia inmediata. Me quedó claro lo poco que solemos darnos cuenta del impacto que tenemos en la vida de los demás. Esta toma de conciencia me invadió como un despertar a una verdad profunda, una ley universal que gobierna el curso de nuestras vidas, mientras que el amor y la compasión tienen el poder de curar y elevar, el egoísmo y la crueldad pueden crear heridas duraderas, dejando cicatrices que se extienden mucho más allá de lo que jamás podríamos imaginar. A medida que la revisión de mi vida continuaba y comenzaba a terminar, me quedé asombrada por la experiencia. Aunque no podía alterar el pasado, me di cuenta de que las ideas que había adquirido podrían, tal vez, dar forma al curso de mi futuro, si es que me esperaba un futuro en la Tierra. No tenía forma de saber qué me esperaba en este extraño viaje más allá de la vida, pero sentí que todo lo que había encontrado hasta ese momento me estaba preparando para algo mucho más profundo, algo que aún estaba por revelarse. Poco a poco, la vista panorámica de mi vida comenzó a desvanecerse y me encontré de pie en un espacio de silencio radiante. No era la oscuridad opresiva que uno podría esperar, ni tampoco era cegadoramente brillante. En cambio, el espacio parecía estar lleno de un resplandor suave y envolvente, que parecía irradiar de todas partes y de ninguna a la vez. Era una presencia tranquila y serena que infundía una profunda sensación de paz dentro de mí. En medio de esta tranquila quietud, una profunda sensación de curiosidad se agitó dentro de mí. ¿Qué vendría después en este lugar extraño y de otro mundo? Fue entonces cuando sentí un cambio sutil en el aire, como si la atmósfera a mi alrededor hubiera cambiado. Al principio, no era más que una brisa suave, casi imperceptible, una suave perturbación en el aire que no podía identificar por completo. Y luego, una figura comenzó a tomar forma ante mí. Describirla como humana no se acercaría a capturar la esencia de este ser. Era radiante, bañado por una luz suave y etérea que parecía emanar de su propia presencia. Su rostro, aunque no completamente distinto, irradiaba una serena y profunda sensación de compasión. Mi mente se esforzaba por entender cómo categorizarlo,
pero la palabra Serapiel flotaba en el primer plano de mis pensamientos, como si fuera la única forma en que podía darle sentido a lo que estaba presenciando. Este ser no encajaba en la imagen tradicional de un ángel con alas, como se representa a menudo en las pinturas religiosas, pero no se podía negar su origen celestial. Había una presencia innegable en él, una que trascendía cualquier comprensión terrenal de la forma. Serapiel no hablaba con palabras, sino que se comunicaba conmigo de una manera que pasaba por alto el lenguaje por completo, a través de una especie de claridad telepática que resonaba en lo profundo de mi mente y mi corazón. La comunicación era pura, directa y llena de una comprensión profunda. Sabía exactamente lo que significaba, incluso sin necesidad de lenguaje hablado. El mensaje de Serapiel era simple pero profundamente reconfortante. Me aseguró que no tenía nada que temer, que estaba a salvo y que mi viaje tenía un propósito, uno que se desarrollaría a su propio tiempo. Curiosamente, entendí cada matiz del mensaje, como si nos estuviéramos comunicando a través de una conexión directa de mentes. No había confusión, ninguna barrera para la comprensión. Era como si la esencia del ser de Serapiel se estuviera transmitiendo directamente a mi alma. Una ola de amor tan profunda y abarcadora brotó de Serapiel, un amor incondicional que me dejó sin aliento. Se sintió como un abrazo sin brazos, un amor tan vasto e infinito que estaba más allá de todo lo que jamás había conocido o imaginado. Todas mis preocupaciones, remordimientos y miedos terrenales parecieron disolverse en la nada, desvaneciéndose en la calidez de este amor. En ese momento, recordé las veces que había rezado en mi vida, a veces desesperada, otras en momentos de silenciosa gratitud. Me di cuenta de que, incluso cuando pensaba que esas oraciones se habían desvanecido en el vacío, habían sido escuchadas. Serapiel transmitía una profunda sensación de compasión que iba más allá de mi capacidad humana de comprensión. Era como si todo el amor que había buscado alguna vez hubiera sido reconocido y aceptado en ese espacio sagrado. Serapiel me guió suavemente hacia las profundidades de ese reino etéreo, alentándome a confiar en el proceso y a permanecer abierta a lo que fuera que estuviera por venir. A medida que avanzábamos, comencé a notar formas sutiles que se movían en la distancia, otras almas o entidades espirituales, tal vez, pero la presencia de Serapiel me tranquilizó sin palabras, todo se revelaría a su debido tiempo. No había necesidad de apresurarse, no había necesidad de comprender todo de inmediato. Parecía que mi enfoque debía estar en aprender y recibir lo que se me ofrecía en ese momento. Lo que más se destacó fue la completa ausencia de juicio por parte de este ser celestial. No estaba allí para condenarme por mis fracasos ni para elogiarme por mis éxitos. En cambio, simplemente existía en un estado de pura compasión y comprensión, ofreciéndome orientación sin ningún sentido de reproche o aprobación. No le preocupaban mis errores ni mis logros. Simplemente quería ayudarme a entender, mostrarme el camino a seguir y ofrecerme el consuelo del amor y la aceptación incondicionales. Allí, una fuerza poderosa y tácita me guiaba, asegurándome que algo que me apreciaba estaba mucho más allá de cualquier comprensión humana del amor. Este amor no estaba limitado por condiciones ni limitaciones, era un amor que trascendía todo lo que conocíamos. En ese momento, pude sentir la presencia del ángel no solo ofreciéndome consuelo, sino también guiándome hacia un encuentro más profundo, uno que revelaría verdades más profundas. Mi corazón, aunque tal vez no el corazón en el sentido físico, sino la esencia espiritual del mismo, palpitaba de anticipación, como si pudiera sentir que algo monumental se estaba desarrollando. Había una tranquila sensación de urgencia en el aire, no del tipo que proviene del paso del tiempo tal como lo conocemos en la Tierra, sino un recordatorio tácito de que había un propósito que aún no había comprendido por completo. El mensaje del ángel era clarísimo, necesitaba permanecer abierta, porque había verdades por descubrir, lecciones por aprender y experiencias por compartir. Mientras seguía la guía del ángel, me encontré moviéndome sin esfuerzo a través de un paisaje que desafiaba los límites de la descripción terrenal. El espacio a mi alrededor parecía brillar y latir con luz, el aire lleno de remolinos radiantes, como cintas brillantes que nunca dejaban de moverse. Más allá de estas ondas de luz, una ciudad apareció lentamente a la vista.
Dudo en describirla como una ciudad en el sentido tradicional, porque no se parecía a nada que hubiera conocido antes. Había una innegable sensación de orden, de algo inmensamente útil, pero sereno y tranquilo más allá de toda medida. Las estructuras, si se las podía llamar edificios, irradiaban una luz interior. No estaban compuestas de materiales terrenales como piedra o vidrio, en cambio, parecían estar hechas de luz viva y que respiraba, sus superficies latían suavemente con vida, como si estuvieran en perfecta sincronía con el ritmo de este reino. Los caminos bajo mis pies no eran duros e inflexibles como el mármol, en cambio, eran suaves y acogedores, como si ellos también estuvieran vivos, ofreciendo una sensación de calidez y bienvenida. Los colores que me rodeaban eran indescriptibles, tonos que se extendían más allá del espectro conocido, tan vívidos y puros que invocaban sentimientos de alegría pura, paz profunda y asombro a la vez. A medida que me acercaba, me di cuenta de la presencia de otras personas en ese espacio tranquilo. Las calles estaban pobladas de figuras que irradiaban una paz extraordinaria. Algunas de ellas parecían notar mi presencia, ofreciéndome sonrisas llenas de comprensión, pero no interferían en mi camino. Sin palabras, comprendí que cada uno de ellos estaba en su propio camino, al igual que yo en el mío, compartiendo el mismo propósito sereno. Había una abrumadora sensación de reverencia que invadía toda esta ciudad, como si cada ser aquí existiera en un estado continuo de gratitud, amor e interconexión. No había prisa, ninguna sensación de urgencia, todo se movía con un flujo elegante y decidido. Mi guía angelical me instó gentilmente a mirar más profundamente, a notar lo que de otra manera podría pasar desapercibido. De repente, mi vista se agudizó y comencé a ver los intrincados detalles que hacían de este lugar algo tan extraordinario, flores que parecían tejidas con luz viva, corrientes de agua que brillaban como cristal líquido y el aire mismo, que zumbaba con un sonido que no era de ruido, sino de coros distantes y etéreos, suaves, relajantes e infinitamente reconfortantes. Era como si cada elemento de este lugar vibrara con vida pura e inmaculada. A medida que avanzaba, sentía que mi alma se expandía con cada paso, como si estuviera absorbiendo la esencia misma de la armonía que llenaba este reino celestial. No había necesidad de cuestionar si pertenecía a este lugar, la ciudad misma parecía susurrar que todos los que entran son recibidos con los brazos abiertos. Y, sin embargo, tenía la sensación de que este viaje era exclusivamente mío, como si se hubiera trazado un camino especial solo para mí, aunque todavía no había entendido el significado completo de por qué se me había concedido esta increíble experiencia. Llegamos a un gran arco, imponente y majestuoso, pero a la vez suave en su presencia. Brillaba con una luz dorada, como si fuera un portal a otro mundo. Mi guía nos indicó que debíamos entrar. Al pasar por debajo, sentí una oleada de calidez y compasión que me envolvía, un abrazo que parecía irradiar desde el aire mismo. Ante mí se extendía una enorme plaza, abierta y acogedora. El espacio estaba lleno de una música suave y etérea que parecía emanar de las mismas paredes que la rodeaban. La presencia del amor aquí era tan intensa, tan tangible, que casi parecía que se podía tocar. En ese momento, me quedó claro que cada detalle de esta ciudad, sus estructuras, su gente, la atmósfera misma, estaba en perfecta alineación con una verdad superior, una armonía mayor que conectaba todas las cosas de una manera profunda y eterna. Este no era un reino gobernado por el azar o la mera casualidad, era un reino que prosperaba bajo un orden divino, una ley superior que trascendía el entendimiento humano. Mientras contemplaba el impresionante entorno, me di cuenta de que nuestras percepciones terrenales del cielo apenas rozan la superficie de lo que realmente existe más allá. No importa cuán elocuentemente intente describir esta ciudad celestial, me quedaré corto. Las limitaciones del lenguaje terrenal simplemente no pueden capturar la profunda belleza espiritual que se desplegaba ante mí. Era una belleza tan pura, tan sobrenatural, que incluso las descripciones más vívidas parecían palidecer en comparación. Sin embargo, a pesar de todo su esplendor, no podía quitarme la sensación de que esta ciudad era simplemente un avance, un vistazo fugaz de algo mucho más grande. Algo más profundo, algo más extraordinario, me esperaba más allá de las puertas doradas de la ciudad.
Sentí que mi corazón, tal vez más precisamente, mi espíritu, temblaba de anticipación, preparado para recibir cualquier revelación divina que pronto se desvelaría. Había una certeza innegable en lo profundo de mí de que cada momento de mi vida, incluida mi muerte, me había llevado a este mismo punto, a este lugar sagrado, con un propósito que pronto se volvería clarísimo. A medida que me adentraba más en la ciudad, de repente me invadió una presencia poderosa. No se parecía a nada que hubiera conocido antes. Si bien el guía angelical que me había acompañado, Jonathan, irradiaba paz y compasión, esta presencia era algo mucho más profundo. Era un peso, una gravedad, una fuerza de amor que lo abarcaba todo, tan inmensa que apenas podía mantenerme erguida bajo su intensidad. Era como si el aire a mi alrededor se moviera, cargado de una energía que llenó mi ser de asombro. Jonathan, percibiendo mi reacción, asintió para tranquilizarme y comprendí, estaba a punto de conocer a alguien de una importancia inimaginable. Y entonces, allí estaba. Samuel estaba de pie frente a mí, su sola presencia iluminaba el espacio a su alrededor. Un aura de luz radiante lo envolvía, dejando todo lo demás en sombras. Su rostro era innegablemente humano, pero había un resplandor divino en sus ojos, ojos que hablaban de infinita bondad, comprensión sin límites y un amor que superaba todo lo que yo pudiera haber imaginado. Ninguna pintura ni estatua terrenal podría jamás capturar la profundidad de su esencia. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, sentí como si él viera a través de lo más profundo de mi ser, cada alegría, cada tristeza, cada triunfo, cada fracaso. Sin embargo, me amaba sin condiciones, sin juzgarme. Sin decir una sola palabra, dio un paso adelante y me abrazó. Ese abrazo, ese abrazo, lo fue todo. Fue más que un toque físico, fue un profundo intercambio de amor y aceptación divinos. En ese momento, sentí que el peso de todas mis cargas, culpa, miedo, arrepentimiento, se derretía, como si su amor fuera una fuerza purificadora que disolvía todo rastro de vergüenza. Lloré, aunque no estaba segura de si las lágrimas podían siquiera existir en ese lugar. Pero la liberación emocional que sentí fue tan real como si las lágrimas estuvieran corriendo por mi rostro, y fue abrumadora de la manera más hermosa y sanadora. En su mirada no había condenación ni juicio. Solo había una invitación, un llamado a acercarme, a adentrarme más en el abrazo del amor divino. Comprendí, con una claridad que me atravesó el alma, que él conocía la plenitud de quien era yo. Él conocía mis remordimientos, las veces que había lastimado a otros, los pensamientos egoístas que habían nublado mi corazón, la vergüenza que había ocultado incluso a mí misma. Sin embargo, en ese momento, nada de eso parecía importar. Él me abrazó como si nada, ni siquiera mis defectos más profundos, pudiera separarme de su amor. Fue entonces cuando comprendí, en el sentido más verdadero, lo que realmente significa el amor incondicional, algo que va mucho más allá de la comprensión humana, algo que trasciende todos los límites de nuestro entendimiento. Aunque no intercambiamos una sola palabra en un idioma que yo pudiera reconocer, lo entendí perfectamente. Era como si la esencia misma de su mensaje estuviera entretejida directamente en la estructura de mi ser. Él me comunicó, sin hablar, que yo importaba, que cada vida importa y que cada alma fue creada con un propósito divino. Él dejó en claro que cada uno de nosotros lleva en su interior una chispa de lo divino, un anhelo de reencontrarnos con nuestro Creador. No fue un sermón ni una conferencia. Fue una impartición directa de la verdad, un despertar del alma. Mientras me sostenía, imágenes y percepciones inundaron mi mente. Vi destellos del mundo, gente luchando, naciones en conflicto, el rápido avance de la tecnología y un mundo con una necesidad desesperada de amor, misericordia y verdad. Había una urgencia innegable en el aire, un llamado divino para que la humanidad recordara lo que realmente importa. Fue un recordatorio de que el amor es el fundamento de todo y que la misericordia y la verdad son los principios rectores por los que debemos vivir. Y entonces, en un único y poderoso momento, sentí que él estaba a punto de mostrarme algo aún más profundo, algo que me sacudiría hasta lo más profundo.
Antes de separarnos, Samuel me miró a los ojos una vez más y supe que lo que fuera que viniera después me cambiaría para siempre. El tiempo pareció detenerse, y en ese momento suspendido, una profunda comprensión me invadió: el amor era la piedra angular de toda la realidad. El amor que sentí en ese instante no era fugaz ni frágil, era la fuerza más poderosa e inquebrantable que existe. Era la base sobre la que todo descansaba. Mientras la calidez de ese momento persistía, Gabriel me liberó lentamente de su abrazo. Aunque una parte de mí anhelaba permanecer en esa conexión sagrada para siempre, comprendí que él tenía más para revelarme, conocimiento que daría forma al mensaje que estaba destinada a llevar de regreso al mundo de los vivos, un mensaje nacido de ese profundo abrazo. Gabriel me condujo suavemente hacia lo que parecía ser una enorme ventana panorámica que daba al reino terrenal. El aire que nos rodeaba se sentía cargado de un significado más profundo y una abrumadora sensación de gravedad llenó mi ser. Era como si me hubieran concedido una visión rara y secreta del corazón del tiempo mismo, una visión reservada solo para los momentos más cruciales. El rostro de Gabriel se ensombreció, sus ojos se llenaron de una profunda tristeza amorosa que decía mucho sin una sola palabra. Era como si me estuviera preparando para algo pesado, algo que tocaría el núcleo mismo de la existencia humana. De repente, la ventana frente a nosotros se iluminó con una serie de visiones, imágenes vívidas y cautivadoras del mundo de abajo. Vi a personas viviendo sus vidas, atrapadas en el ajetreo y bullicio de las rutinas diarias, comprando, trabajando, cuidando de sus familias y persiguiendo sus ambiciones. Pero luego, comenzó a producirse un cambio. Observé que los gobiernos de todo el mundo introducían nuevos métodos de identificación, pequeños dispositivos que se podían implantar o llevar puestos, presentados como herramientas esenciales para la seguridad y la comodidad. Al principio, la gente adoptó estas innovaciones con entusiasmo, viéndolas como el siguiente paso inevitable en la progresión de la tecnología. Sin embargo, a medida que seguí observando, vi cómo estos dispositivos comenzaron a evolucionar hacia algo mucho más intrusivo. El sistema financiero global comenzó a exigir que todas las transacciones se hicieran a través de estos dispositivos. Al principio, parecía inofensivo, un pequeño precio a pagar por la promesa de eficiencia moderna. Pero debajo de la superficie, una fuerza más oscura estaba en acción, una que prosperaba gracias al control y la manipulación. Los gobiernos justificaban el uso de estos dispositivos de diversas maneras. Algunos los promocionaban como necesarios para la salud y la seguridad, mientras que otros los presentaban como un medio para garantizar un ingreso básico universal o combatir el crimen y el terrorismo. Sin embargo, en cada caso, la verdadera agenda estaba oscurecida por capas de promesas aparentemente benévolas. Gabriel me permitió sentir el miedo y la confusión que comenzaron a extenderse entre la gente. Aquellos que se resistieron al sistema enfrentaron la ruina financiera, el ostracismo social e incluso consecuencias legales. Lo que comenzó como una herramienta opcional se transformó gradualmente en un requisito obligatorio, aclamado como la solución definitiva a los problemas más profundos de la sociedad. Si bien las visiones nunca lo nombraron directamente, reconocí en mi espíritu que lo que estaba presenciando era el surgimiento de una nueva forma de control. No se trataba simplemente de tecnología, se trataba de una lealtad espiritual más profunda, una rendición del libre albedrío a un sistema que buscaba reemplazar la verdad y el amor divinos que Gabriel encarnaba. Era un sistema que rechazaba la esencia misma de lo que Gabriel ofrecía a la humanidad. También percibí que muchos líderes y guías espirituales advertían a sus seguidores sobre los peligros de este nuevo sistema. Sin embargo, sus voces se vieron ahogadas por una oleada de miedo y seducción. La gente estaba aterrorizada de perder sus hogares, su acceso a la atención médica y su capacidad de mantener a sus familias. Algunos sentían que no tenían otra opción que obedecer, mientras que otros, abrumados por la presión, la aceptaron sin dudarlo. En medio de esta confusión, la tecnología se convirtió en la puerta de entrada a una nueva forma de control global, un mecanismo invisible pero poderoso de obediencia que extendió su influencia por todas partes. Pero a pesar de todo, el amor de Gabriel permaneció inquebrantable, una presencia constante frente a la creciente oscuridad,
recordándome que, sin importar cuán poderoso se volviera el sistema, el amor era y siempre sería la fuerza suprema que mantenía unido al universo. Aunque su expresión permaneció serena, la tristeza en sus ojos era inconfundible. Me permitió presenciar que esta prueba final no sería inmediatamente obvia. Vendría envuelta en argumentos aparentemente racionales, preocupaciones sobre la salud, la seguridad y la estabilidad económica. Sin embargo, debajo de estas justificaciones superficiales, el verdadero objetivo era mucho más oscuro, alejar lenta pero seguramente a la humanidad de su dependencia de Dios, empujándonos a una sumisión colectiva bajo una autoridad central con intenciones malévolas. El verdadero peligro no residía en la tecnología en sí, sino en la voluntad de la humanidad de abandonar su brújula moral y espiritual frente al miedo. A medida que la visión comenzaba a desvanecerse, una sensación de inquietud se apoderó de mi pecho. Thomas me miró con una intensidad suavizada por la compasión, instándome con un tranquilo sentido de urgencia. Me inculcó el mensaje crucial de que debía advertir a los demás, que la libertad más preciada que poseemos es nuestra voluntad, guiada por el amor y anclada en la verdad moral. Con una mirada que transmitía tanto bondad como un profundo sentido de propósito, me hizo un gesto para que lo siguiera, indicando que había más que comprender, más que entender sobre cómo esta amenaza inminente se infiltraría sutilmente incluso en las mentes más brillantes. La escena cambió rápidamente y me encontré atraído hacia una nueva visión, una que estaba inequívocamente vinculada al mundo moderno. Allí, de pie ante una audiencia, estaba una figura inmediatamente reconocible, Jordan O'Neill. En el podio de una prestigiosa conferencia, su rostro irradiaba entusiasmo mientras hablaba sobre los últimos avances en la tecnología de interfaz cerebral. La multitud estalló en aplausos, completamente cautivada por su capacidad de cambiar el futuro, desde revolucionar los tratamientos médicos hasta transformar la comunicación misma. Sin embargo, a pesar de la emoción en el aire, sentí una atracción más profunda, un suave empujón de Thomas para que prestara mucha atención, no solo a las promesas que se estaban haciendo, sino a las corrientes subyacentes de tentación que acompañaban a estos avances. Observé atentamente mientras O'Neill mostraba prototipos que permitían a las personas acceder a Internet directamente con sus mentes, controlar miembros protésicos con una precisión casi sobrenatural e incluso mejorar ciertas funciones cognitivas. A primera vista, estas innovaciones eran nada menos que notables, ofrecían soluciones que cambiaban la vida de las personas con discapacidades y el potencial de aliviar un inmenso sufrimiento humano. Pero en medio del asombro y la emoción, había una advertencia sutil, una agitación dentro de mi espíritu. La tecnología, por revolucionaria que pareciera, conllevaba un riesgo insidioso. Las corporaciones y los gobiernos, deslumbrados por el gran potencial, invirtieron enormes recursos en acelerar su desarrollo. La línea entre la consideración ética y la ambición desenfrenada se volvió cada vez más difusa. En esta visión, observé el rápido ritmo de los ensayos clínicos y cómo los estándares de supervisión se desvanecían en la prisa por llevar estos avances al mercado. Los participantes, ansiosos por adoptar estas innovaciones, descubrieron que podían transmitir enormes cantidades de datos directamente a sus cerebros, evitando los lentos procesos de lectura y aprendizaje de idiomas. Parecía casi milagroso, pero debajo de la superficie, comenzó a tomar forma una nueva forma de dependencia. A la gente le resultaba cada vez más difícil distinguir sus propios pensamientos de los flujos de datos que se alimentaban a sus mentes. En esta visión, O'Neill parecía estar en conflicto, dividido entre su deseo genuino de ayudar y la marcha implacable del progreso científico. No daba la sensación de que albergara malas intenciones o de que estuviera dirigiendo activamente a la sociedad hacia un futuro distópico. Más bien, percibí una advertencia, incluso las innovaciones mejor intencionadas, sin importar cuán nobles sean sus orígenes, pueden ser tergiversadas o explotadas en las manos equivocadas. La verdadera preocupación no era la tecnología en sí, sino quién tenía en última instancia el poder para controlarla. Thomas me permitió presenciar cómo la emoción y el atractivo de la comodidad nublaban el juicio de los involucrados. La gente se sintió tan cautivada por las promesas de una inteligencia mejorada, una memoria mejorada y habilidades físicas que pasaron por alto los peligros potenciales que acechaban debajo.
Poco a poco, esta tecnología comenzó a alinearse perfectamente con la visión que había tenido antes, una visión de un sistema que llevaría la marca de la bestia, sutil pero innegablemente entretejida en el tejido de la sociedad. La transición de la aceptación voluntaria al cumplimiento forzado se produjo con una rapidez aterradora. A medida que los líderes del mundo reconocieron el potencial de unir los sistemas económicos, sociales y de atención médica bajo un marco único y abarcador, el cambio hacia el control se hizo inevitable. En medio del creciente entusiasmo en torno a esta tecnología de vanguardia, sentí una inquietud profunda e inquietante. La humanidad estaba a punto de conectar su esencia misma a una red artificial impulsada por máquinas. Este avance, si bien prometía inmensas comodidades y beneficios, también conllevaba el riesgo de convertirse en una herramienta poderosa en manos de quienes tenían intenciones maliciosas. Si las fuerzas equivocadas la manipulan, esta tecnología podría fácilmente convertirse en el instrumento definitivo de control. María, en su sabiduría, hizo hincapié en que la integridad moral de la humanidad no debe verse eclipsada por el embriagador atractivo de la comodidad y las maravillas tecnológicas. Si bien no toda la tecnología es inherentemente dañina, se convierte en una amenaza cuando reemplaza nuestra conciencia y nuestra confianza en la guía divina. A medida que se desarrollaba la visión, comencé a comprender la profundidad de la tentación a la que se enfrentaría la sociedad. La gente se sentiría inevitablemente atraída por las promesas de milagros médicos, mejoras cognitivas y una vida más sencilla sin precedentes. Pero detrás de esas promesas resplandecientes se escondía una pregunta mucho más inquietante: una vez que hayamos abierto nuestras mentes hasta tal punto, ¿quién o qué gobernará nuestros pensamientos, nuestras decisiones y, en última instancia, nuestras propias almas? Esta era la pregunta que María quería urgentemente que la humanidad afrontara antes de que fuera demasiado tarde. Después de la visión que involucraba a Thomas Drake y el rápido desarrollo de la tecnología, me mostraron otra secuencia. Esta vez, el foco se desplazó hacia el panorama político. La figura en el centro de la visión era inmediatamente reconocible: el primer ministro del Reino Unido, de pie en un gran podio, pronunciando lo que parecía un discurso de emergencia. Su tono era tranquilo, pero transmitía un inconfundible sentido de urgencia. Sentí que María me instaba a prestar mucha atención a cómo se estaba influyendo en el público, ya fuera para bien o para mal. Detrás del primer ministro, grandes paneles mostraban gráficos económicos fluctuantes, actualizaciones sobre crisis nacionales e imágenes inquietantes de disturbios civiles. El mensaje era inequívoco: la nación estaba en crisis y eran necesarias medidas drásticas para restablecer el orden y la estabilidad. Con mesurada precisión, el primer ministro aseguró al pueblo británico que un nuevo plan integral resolvería la crisis económica y abordaría las amenazas globales. Uno por uno, delineó políticas que implicaban la integración de tecnología avanzada en la seguridad nacional, la atención médica y el comercio. El sistema que había presenciado antes, la marca de la bestia, se entretejió perfectamente en estas iniciativas. No se presentó como una agenda siniestra, sino como el siguiente paso lógico y necesario para la seguridad y la recuperación económica de la nación. La gente estaba cautivada. Algunos expresaron alivio, reconfortados por la certeza de que su líder tenía una solución. Otros, sin embargo, estaban llenos de dudas, pero se sentían acorralados por sus circunstancias desesperadas. Una mezcla de multitudes que vitoreaban y escenas de protesta llenaron la pantalla. Diferentes medios de comunicación hicieron girar la narrativa en diferentes direcciones, ya sea apoyando o criticando el plan del primer ministro. Sin embargo, era evidente que la administración controlaba la narrativa más poderosa. El miedo se aprovechó magistralmente para impulsar el cumplimiento, haciendo que las nuevas medidas parecieran el único curso de acción razonable. Mientras tanto, entre bastidores, políticos influyentes, funcionarios de alto rango y cabilderos corporativos trabajaron incansablemente para dar forma a la narrativa en su beneficio. El beneficio y el poder se entrelazaban con los objetivos altruistas declarados del plan del primer ministro. Muchos de los políticos creían sinceramente que estaban actuando en beneficio del público, pero otros lo veían como una oportunidad perfecta para consolidar el poder y el control.
La verdad más profunda se hizo más clara a medida que avanzaba la visión. El Reino Unido, que en su día fue un faro de libertad, estaba siendo conducido silenciosamente hacia un sistema de vigilancia y control que iba en contra de los valores que una vez había defendido. Mientras observaba cómo se desarrollaba esta visión, pude sentir el dolor de María. Su dolor no estaba dirigido a los individuos involucrados, más bien, provenía de la comprensión de lo fácil que era llevar a la humanidad por mal camino cuando el miedo y la codicia ocupan el lugar de la convicción moral. Incluso dentro de la oficina del primer ministro, sentí la presencia de motivaciones conflictivas. Algunos miembros del personal luchaban con sus conciencias, pero se dejaron llevar por la abrumadora marea de impulso político. Otros abrazaron plenamente el plan, creyendo que estaban cumpliendo una misión justa. También vi los rostros de ciudadanos comunes, familias que habían perdido sus empleos, personas que no podían pagar la atención médica y propietarios de pequeñas empresas al borde de la quiebra. Para estas personas, el plan del primer ministro parecía un salvavidas. Era simple y abarcador, adoptar este nuevo sistema y todos sus problemas se resolverían. Pero por más reconfortantes que fueran las promesas, faltaba algo esencial: la verdadera libertad, la responsabilidad espiritual y la capacidad de cuestionar a la autoridad sin temor a represalias. A medida que la visión del papel del primer ministro en este escenario que se estaba desarrollando llegaba a su fin, comprendí que la marca de la bestia no se presentaría como un símbolo claro del mal. En cambio, surgiría a través de leyes bien intencionadas, discursos persuasivos y una creciente dependencia de la tecnología, donde la convicción moral y la guía divina quedarían a un lado en favor de la conveniencia y el control. Esta, por encima de todo, fue la advertencia que María quería que compartiera con el mundo: debemos estar vigilantes, para no dejarnos llevar por falsas promesas que, en última instancia, nos alejan del camino de la rectitud y de la verdadera libertad.